Hola de nuevo. En esta ocasión estaremos compartiendo un tema un poco parecido a lo que veníamos haciendo en el video anterior. Estamos hablando de la segunda parte de instrucciones de selección. En el anterior vemos, o más bien vimos, algunas instrucciones de selección, en este caso las instrucciones tipo if, else. Y en esta ocasión vamos a ver otra instrucción, es otra variedad de instrucción que nos ofrece C Sharp, a la que llamamos instrucciones tipo switch. Y estas instrucciones son instrucciones de control que seleccionan una sección y ejecutan un bloque de código. ¿Sí? La diferencia entre instrucciones tipo switch y las de tipo if-else es de que las de tipo switch están basadas en la decisión se basa en un caso más que en una condición. ¿Sí? Supongamos que tenemos aquí un caso en particular. ¿Qué caso puede ser? Supongamos que lo que queremos es pedirle al usuario que nos dé un número, ¿sí? De tipo int, y lo que nosotros queremos imprimir en la pantalla del usuario es el nombre del número que él nos dio basado en un caso. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, pues vamos a utilizar el siguiente conocimiento. En una instrucción de tipo switch, lo que tenemos es una serie de etiquetas en donde cada etiqueta se especifica un valor constante. ¿Sí? Entonces, en esta parte de aquí tenemos una etiqueta con un valor constante 1. Aquí tenemos otra etiqueta con un valor constante 2. Otra etiqueta con un valor constante 3. Y por último vamos a tener algo que pasa por default, ¿verdad? ¿Qué pasa si ninguno de estos casos se cumple? Supongamos que yo le pido al usuario que ingrese un número, cualquier número, ¿sí? Entonces, en este caso, el caso que voy a manejar es el número. Si el número que ingresa el usuario es el número 1, yo voy a ejecutar cierta instrucción. Si el número que ingresa el usuario es el número 2, voy a ejecutar otra instrucción diferente. ¿Qué pasa si el usuario ingresa el número 3? Voy a ejecutar otra instrucción. Y en el caso del valor por default, ¿qué pasa si ninguna de estas tres? ¿Qué pasa si ninguna de estas tres, de estos tres casos se cumple? Bueno, voy a ejecutar lo que esté precisamente en esta parte, ¿verdad? Ahora, ¿cómo funciona esto? Supongamos el usuario va a ingresar un número, ¿sí? Que ya definimos aquí, y aquí tenemos que si el usuario ingresa el número 1, quiere decir que esta parte es verdadera. Si es verdadera, ejecutamos el comando que esté aquí adentro. En este caso pudiera ser console.writeline. Ya habíamos dicho que íbamos a desplegar el nombre, ¿sí? Del número, en este caso 1. ¿Qué pasa si esta es falsa? Pues la ruta que va a tomar es la siguiente. En caso de que esta sea falsa, en lugar de ejecutar lo que nosotros vimos de este lado, se va a venir hacia abajo. ¿Por qué? Porque es falsa. Entonces va a comparar el caso, ¿sí? Estamos hablando aquí del número que ingresó el usuario. Lo comparamos contra este caso, en este caso el número 2. Si el número coincide, o sea, si el número es un número 2, entonces se ejecuta lo que tenemos aquí como verdadero y vamos a ejecutar la instrucción que esté aquí, que es lo mismo, ¿verdad? Un console.writeline. Y en este caso vamos a escribir en la pantalla el nombre del número, que en este caso diría 2. Pero ¿qué pasa si esta es falso? Entonces vamos a pasar control a la siguiente, vamos a verificar contra el siguiente. Va a tomar este camino. Si ya vi que mi número no es ni 1 ni es 2, vamos a verificar si es 3. En caso de que el número sea 3, va a tomar este camino, ¿sí? Se va a ejecutar esta acción. En este caso veríamos en la pantalla el nombre tree en inglés, vamos a ponerlo. Pero ¿qué pasa si no cumple con ninguna de estas condiciones? Esta no se cumple, tampoco es un 2, pero tampoco es un 3. Pues podemos darle un valor por default, ¿verdad?
En este caso, si fuera falso, llegaría hasta acá abajo y ejecutaría esta acción que yo tengo aquí. Que puede ser aquí, pues puede ser un error, ¿verdad? Podríamos decirle al usuario que es un error, ¿no? Lo que él escribió. Ahora, ¿qué pasa si alguna de estos casos se cumple? Bueno, se viene para acá, toma el caso verdadero, ejecuta la instrucción y al final de cuentas se va a salir, va a venir hasta acá para al final de mi switch y va a ejecutar las siguientes instrucciones que yo me encuentro en el camino. Aquí es importante recalcar una cosa en el caso de las instrucciones de tipo switch. Es importante primero saber que nosotros tenemos que tener aquí un caso que queramos analizar. Y en cada uno de estos casos que vamos a tener nosotros en nuestro switch, necesitamos tener valores constantes. En el ejemplo anterior veíamos que aquí el caso tengo un valor constante de 1. ¿Sí? Y aquí un valor constante de 2. Y acá un valor constante de 3. Y esta se ejecuta, ya hemos dicho, si ninguna de esas tres se cumple. Es importante entonces decir que en cada uno de mis casos mis valores deben de ser constantes. Ahora, ¿qué pasa una vez que se analiza un caso? Bueno, se analiza un caso y dependiendo si es falso o verdadero, sigue la ruta, ¿verdad? Si es verdadero, pues va a ejecutar esta instrucción como ya habíamos comentado anteriormente. Es importante aclarar que aquí puede ser una instrucción, en este caso lo que hacíamos era mandar un mensaje a la consola diciendo el nombre del número que estaba ingresando el usuario. Y también podemos hacer uso de más instrucciones, no solamente uno, ¿sí? No está limitado a una sola instrucción. Dentro de este lugar, de este bloque, podemos tener cualquier número de instrucciones. Y lo mismo pasa para cualquier caso. Podemos tener una o más instrucciones o inclusive ninguna instrucción. Una vez que se ejecutan estas instrucciones en caso de ser verdadero, pues se pasa el control hasta el final. En caso de que el primer caso no concuerde, va a checar el segundo. Si el segundo concuerda, bueno, si es verdadero, se va a ejecutar esta parte de aquí y después pasa el control otra vez, nuevamente al final. En caso de que esta no se cumpla, pues no se ejecuta lo que está aquí adentro. Pasa al siguiente caso, lo analiza. Si es verdadero, ejecuta esto y después de ejecutarse sale. Pero ¿qué pasa si ninguna de las condiciones se cumple? Entonces se ejecuta lo que yo tengo aquí como mi valor por default. Y una vez que se ejecuta lo que está aquí, igual puede ser una o varias instrucciones. Salimos del switch para pasar control a las siguientes instrucciones que estén esperando. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo implementar toda esta teoría que ya vimos en un ejemplo real en C#. Habíamos dicho que teníamos nosotros una instrucción aquí. En esta instrucción lo que íbamos a hacer era pedirle al usuario que ingresara un número, el número que fuera. Entonces vamos a empezar por mandarle un mensajito al usuario pidiéndole que nos dé un número. Escribe un número. Inmediatamente después de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer ese número utilizando el comando console.readline, como lo habíamos visto anteriormente. Pero aquí hay un problema. Primero que nada queremos almacenar este número en una variable. Y puesto que estamos hablando de números, vamos a utilizar un int. Y le vamos a llamar número. ¿Y qué le vamos a asignar a esta variable? Pues lo que el usuario nos dé. Pero recordemos que el comando console.readline lo que hace es regresarnos un valor de tipo string. Pero yo aquí lo que necesito es un valor de tipo int. Entonces, para hacer la conversión, ¿cómo la hacemos? Vamos a utilizar el comando que ya habíamos visto anteriormente en otro video. Vamos a decir int.parse. ¿Para qué? Para convertir de string a un valor de tipo de un string a tipo int.
Entonces aquí en este caso tenemos nosotros dos instrucciones, ¿verdad? Y es lo que vemos acá, dos instrucciones, ejecutamos dos instrucciones. E inmediatamente después de eso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a ver un switch. Entonces ahora sí entramos a nuestro comando switch. Vamos a tener un caso, en este caso el número, ¿sí? nuestra variable número es el número que queremos evaluar, en este caso el caso que queremos evaluar. Vamos a abrir nuestros corchetes, ¿por qué? Porque todo lo que está dentro de estos corchetes es parte del cuerpo de nuestra instrucción tipo switch. Vamos a agregar casos, en este caso habíamos dicho que estos casos, cada uno de estos casos tenía que ser una constante, en este caso nuestra constante va a ser 1. ¿Cómo lo definimos en C#? Vamos a poner el caso, ¿sí? En este caso la palabra case, seguida por el caso que queremos, una constante, en este caso el número 1, seguido por 2 puntos. Y ahora sí, le decimos qué queremos hacer en caso de que el usuario, o en caso de que el número sea 1. Vamos a utilizar el comando console.write para escribirle al usuario el nombre del dígito que ingresó, en este caso 1. Y vamos a introducir un nuevo comando, del cual estaremos hablando más adelante. Por el momento no se preocupen. De manera muy breve, lo único que hace el comando break es terminar el control ahí. Entonces supongamos, aquí lo que vamos a hacer es vamos a checar el caso. En este caso vamos a verificar el número. Y aquí tenemos un 1, ¿sí? Como lo vemos aquí en mi primer caso. En caso de que el número que ingrese el usuario sea 1, entonces quiere decir que este es verdadero. Se va a ejecutar lo que esté aquí adentro. En este caso tenemos dos comandos. El primer comando es escribir en la pantalla 1 y el segundo comando es break. ¿Qué es lo que hace break? Simplemente sirve para salirse por acá en lugar de seguirse para abajo. Ahora, ¿cómo definimos el caso número 2? En caso de que el usuario ponga un número 2, vamos a repetir exactamente lo mismo. Podemos copiar aquí. Nada más que en lugar de que sea un 1 aquí, vamos a poner 2. Igual, utilizamos esta instrucción de break para salirnos por este lado, ¿verdad? En lugar de ejecutar esto y después pasamos hacia abajo. ¿Qué pasa en caso de que no venga ninguno de esos dos números? Vamos a utilizar el comando default. ¿Para qué? Para ejecutar ciertos comandos. Y aquí en lugar de ponerle eso, podemos ponerle que hay un error. Si yo corro el programa, ¿qué es lo que veo? Escribe un número, vamos a poner que el 1. Veo que lo que me manda es solamente un mensajito que dice 1. ¿Qué fue lo que hizo? Que encontró que este es el caso, vino para acá, ejecutó, se escribió 1 y se salió para acá. Ahora, ¿qué pasa si yo escribo otro número? Si yo escribo el 2, pues veo aquí que lo que hizo fue, vino aquí, revisó este caso, vio que era falso, entonces se vino para acá, verificó aquí, buscó si era el caso número 2, vio que era verdadero, entonces se ejecutó esta instrucción, en este caso escribir 2 en la pantalla, y el break, que lo que hizo fue sacarme para acá. Pero ¿qué pasa si yo, en lugar de eso, escribo un número que no viene dentro de los casos? Supongamos que un 4, vemos aquí que me manda un error. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue, no era ni el 1, no era ni el 2, vino a ejecutar lo que estaba aquí, en este caso, un error. Ahora, ¿qué pasa si yo remuevo estos comandos, todos mis breaks? Veamos qué es lo que pasa. Corro mi programa. ¿Y qué es lo que veo? Que no, dice aquí, me da un error que no puede caer del caso 1. Entonces necesitamos esas etiquetas de break, esas instrucciones de break para poder salir del switch statement.